Las experiencias son la clave de todos los éxitos que tiene un negocio. Bienvenidos a Crazy Corner. Hoy vamos a estar hablando un episodio más, pero no es cualquiera, porque vamos a hablar de la experiencia bajo modelo Disney. Leo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, André, ¿todo bien? Hoy es un podcast que hemos esperado mucho, por eso, por la importancia de las experiencias en los negocios y de nosotros como emprendedores, qué nivel de experiencia debemos darle a nuestros clientes y por qué es tan importante el nivel de mercadeo crear esa conexión con el cliente. Lo más importante para que conversemos ahora es entender y hacerles y contarles más que todo y hacerles ver qué es lo más valioso, porque vamos a hablar de experiencias, vamos a hablar de cómo Disney lo hace también y cómo lo podemos hacer en emprendimientos, en negocios que no son tan masivos, tan grandes, pero que también al final del día necesitan ese toque de magia. Más adelante también vamos a hablar de qué es magia, porque magia a veces se habla como que si fuese algo de hacer los dedos así y funciona, pero no, magia también es un proceso. Pero antes de llegar ahí, contame cómo ves este proceso a nivel de experiencia. Bueno, para mí la experiencia es súper importante porque inicia desde que yo solicito información de una marca o producto. Y en esto se va a desarrollar vamos a ver, lo que yo piense de la marca futuro y la capacidad de yo de recomendar o no recomendar a esta marca y de seguirle consumiendo. Yo no elijo solamente por precio. Hay mucha gente que sí lo hace, pero no es la única opción por la que voy a elegir un producto. Y hay gente que tiene suficiente capacidad económica para decir, no lo voy a elegir por precio, lo voy a elegir por todo lo que me transmite a mí. Entonces, para mí es súper importante dar tips y que concentrarnos en qué cosas específicas puedo yo hacer para que mi producto sea memorable. Justo hay algo muy importante y al inicio como conectar eso memorable con lo que hace Disney. ¿Por qué elegimos Disney hoy? Porque Disney, ya yo les voy a contar un poco, pero tal vez vos les contás también de por qué Disney fue el elegido para poder dar ejemplos en esta tarde. Bueno, vamos a ver, Disney es una marca que nació hace muchísimos años y que ha logrado desenvolverse y mantenerse durante muchísimo tiempo. Disney y Walt Disney plantearon una estrategia innovadora para su tiempo. Primero sacaron películas, con sus películas abrieron parques que se han mantenido hasta la actualidad y es un negocio que continúa generando millones de dólares y se basa en toda una estructura que se retroalimenta y da vuelta en sí hasta la actualidad. Y sus productos, vamos a ver, todo esto está basado en la identidad de marca que ellos tienen. Inclusive se han animado a hacer pruebas y a tomar ayudas. Por ejemplo, al principio, antes de que naciera Disney Plus, ellos le cedieron sus derechos a Netflix, por ejemplo, de tener sus películas. Con esto hicieron una prueba para ver si su negocio era funcional. Ya después desarrollaron la aplicación de Disney Plus y fortalecieron aún más su poderío hasta la actualidad y la gente sigue confiando y sigue con una gran credibilidad en la marca Disney. Súper, y eso es importante también verlo desde un punto de vista de la experiencia, que yo te lo voy a complementar con cómo Disney hace que la experiencia sea memorable. Y es nada más que ese hecho de querer volver. El simple hecho de querer volver, de querer estar, irte y volver al parque y pensar en que no es solamente una vez que vas a ir, sino que se abren más sueños de los que ya tenías, es la magia que Disney tiene para realmente hacer que las personas sientan que no hay procesos, pero realmente hay procesos. Entonces, elegimos Disney porque vemos que es una experiencia en todos los sentidos. Y es una experiencia que también apela a las emociones. Las emociones, por un lado, al final son las que lideran todo lo que hacemos todo el día, todos los días. Y aquí viene algo súper importante. Las marcas no son las que se recuerdan. Lo que se recuerda es la emoción que la marca te hizo sentir. Entonces, también por eso Disney es una marca tan memorable, porque al final del día, con los negocios, si se logra hacer la misma parte y priorizar la experiencia, podemos hacer que nuestro cliente siempre quiera volver. ¿Y cómo lograrlo, André? Ahora vamos a ver, esto es lo que Disney hizo. ¿Qué pasos podemos hacer para nosotros lograr decir,
tenemos a nuestro cliente enganchado con el sentimiento o la sensación que nosotros le hacemos sentir. Pienso que aquí es importante y hay una primicia que utiliza Disney, en que todos los clientes son diferentes, y cada una de las necesidades son diferentes. O sea, no partimos del hecho de que todos somos iguales, sino que cada cliente es especial. Y de hecho, una curiosidad de Disney: no tiene clientes, tiene guests, tiene invitados, porque cuando vos vas a una casa y sos el invitado o tenés invitados en tu casa, los tratas de complacer y de trabajar y guiarlos en tu casa y de poder estar con ellos de la mejor forma, ¿verdad? Incluso los colaboradores no son colaboradores, son cast members, porque es un elenco, es como una película que pasa todo el día, todos los días, para poder conectar de tal forma que al final todo se vuelve especial. Todos son parte de una película, todos son parte de ambientes diferentes, todos son partes de cada una de las cosas. Y de hecho vas a los parques y no te vas a dar cuenta que todo está pensado perfectamente y estratégicamente, que no puedes ver, por ejemplo, en Walt Disney World, no puedes ver a alguien de una tierra en otra tierra, porque está totalmente vestido diferente, se actúa diferente. Entonces todo eso, que son detalles muy pequeños, son los que al final vienen a marcar la diferencia y poder dar esa experiencia. Y como Disney empezó a hacerlo pensando desde lo más básico a lo más grande desde el inicio. Entonces, número uno, para ir numerando, ir creando una lista nuevamente, darle los tips especiales. El primero, la atención a los detalles. Todo detalle cuenta y todo detalle es importante. Aquí decías, todo es una película y todos somos parte de esto. Es importante hacer sentir al equipo, a nuestro equipo, y capacitar a nuestro equipo para que transmita un mensaje. El podcast pasado hablábamos de crear un brief y una historia de nuestro producto, de qué queremos. Ahora, con este queremos complementarlo, decir, ahora sí, contemos una historia. Ujú. Así como Disney nos cuenta sus películas y nos cuenta esto, contemos una historia, fortalezcámosla. Pero, ¿de qué sirve contratar a un mercadólogo, un experto en marketing, o crear todo el storytelling, si las personas que tenemos atendiendo nuestros negocios no conocen esa historia, no la viven, no es una realidad? Entonces, me parece que número uno, la atención a los detalles, y para tener esa atención a los detalles necesitamos capacitar al personal, que todo nuestro personal esté capacitado con la historia que queremos contar de nuestro producto. Ujú. Es súper importante. Y acabas de mencionar casi que tenemos tres pasos ya numerados, que es el crear primero la parte de los detalles, cuidar detalles, la parte de crear historias y pasado a eso también el equipo. Son tres pilares súper importantes. El storytelling sin equipo, sin personas que lo ejecuten y que lo vayan a hacer realidad y que también respiren esa cultura para poder ser parte del negocio y que también todo se vea unificado, no es nada. Entonces, el equipo es importante, el storytelling, la historia que hay detrás que vamos a contar es importante, los detalles son importantes y ese conglomerado también nos lleva a pensar cuál es el momento wow que mi cliente espera. Y aquí entra el tema de valor, que es un tema que me encanta, porque valor no es más que superar las expectativas del cliente. Entonces, entender que superar la expectativa del cliente es crear un momento wow y no darle lo que ya espera siempre, porque yo creo que siempre doy este ejemplo, que es el ejemplo del avión. Vos vas a un avión, te montás y decís, quiero llegar a tiempo, y pensamos que es valor llegar a tiempo, que no se caiga, que me atiendan bien, pero es que si vos pagas por llegar a tiempo, porque el avión no se caiga y porque te atiendan bien, no es que no sea valor. Lo que pasa es que ya está ahí, ya lo das por sentado. Entonces ya es parte de la experiencia, sí, pero no es parte de tu momento wow. Entonces, a eso que estás diciendo, abonado a la parte de estrategia, del storytelling, la parte de la cultura organizacional, de capacitar al equipo y de tener detalles, también le vamos a agregar el tema de pensar en momentos wow. Y a veces son cosas muy pequeñas, o sea, son detalles, que es lo que marca la diferencia de la mano con un momento wow. Porque en servicios, algo tan fácil y tan trivial como celebrar el aniversario de un cliente es importante, en hacer la diferencia de lo que los otros no harían, y es conexión, ¿verdad? Es un tema y que sea real, que sea genuino, pero también todo eso llega a sumar hasta cierto punto, ¿no? Y ahí empezamos a ver una cultura que nos lleva a estos pilares que hacen que sea éxito.
Aquí me parece una palabra clave, la palabra cultura, porque podemos caer en hacer cosas wow hoy que innoven, ¿no? Pero si las dejamos de hacer, también el cliente lo va a sentir. Entonces no solo es hacerlas hoy, sino hacer cosas wow que puedan perdurar en el tiempo y continuar innovando en la experiencia. Por ejemplo, Disney sí antes proyectaba películas y el mercado funcionaba con las taquillas de los cines, la venta de comida y demás. Hoy en día, y luego después salían las películas que se iban en aquel entonces a la gente que las rentaba, todo el sistema funcional de cine. Hoy en día no funciona así. Hoy en día salen al cine, de ahí pasan a plataformas de streaming. Este, la importancia de estar innovando Ujú. constantemente, de adaptarse al mercado, de no dejar de innovar y de darle nuevos momentos y nuevas sensaciones a nuestros clientes. Eso que decís de cuando el cliente sabe que hay un cambio en marketing, lo conocemos como umbral diferencial. Y eso pasa mucho porque en algún punto alguien lo está haciendo y lo está súper bien, cambian de equipo y de repente, como la cultura no es lineal y no todos la comparten, se siente un bajonazo y ya no es lo mismo, ¿verdad? Y entonces viene el cliente y dice, no, es que antes era así, yo lo sentía así. En la parte de servicios, incluso en la parte de comidas pasa mucho. Cambian un ingrediente y es suficiente para que ese umbral diferencial pueda literalmente subir a forma negativa, en ciertas veces positiva, pero usualmente, o sea, el ojo humano, el, el vivir humano usualmente siempre se enfoca en lo que está mal, no se enfocan en que mejoraron. Entonces, usualmente el umbral diferencial se enfoca más en lo negativo que en lo positivo. A veces no es ese la situación, pero puede pasar, Puede ¿verdad? pasar y hay que tener cuidado. Por ejemplo, me recuerdo Coca-Cola, que vende Fanta y algunos productos, decidió por cambiar sabores a naturales en un entonces. Y el proyecto piloto, por ejemplo, se hizo en Costa Rica, se hizo acá. Pero la venta de Fantas con sabores naturales de frutas bajó brutalmente y entonces tuvieron que revertir la campaña y volver a sacar los sabores que ya tenían anteriormente. El público siente cuando usted cambia un sabor, cuando cambia de estrategia, si usted empieza a celebrar el aniversario y el otro año lo olvidó, entonces el cliente recuerda esos pequeños detalles y va a esperar esto. El cliente, si usted es puntual, va a esperar que usted sea puntual, pero si usted le da, no sé, alguna sorpresa, algún detalle después o antes del viaje, el cliente lo va a recordar y ya la próxima vez no va a ser Ujú. una sorpresa, sino va a ser algo que espera el cliente. Entonces, saber que debo mantener una altura al cliente y no cambiarla durante el tiempo. Sí, aquí voy a cerrar esta fase de tips con algo que es la base de todo y que eventualmente sé que va a ayudar muchísimo en entender y resumirlo, porque la cultura crea servicio, el servicio crea procesos y el proceso crea magia. Y esa es la base de que Disney sea hoy lo que es y que en algún punto se puede tomar el ejemplo para un negocio. Al final, si vamos literalmente desglosando todo esto que voy contando, la base y el tema de cultura es primordial, porque sin el equipo, la marca no existe. Sin el equipo no hay quien ejecute y sin el equipo no hay crecimiento. Entonces, hay que tener clarísimo que la cultura viene a crear el servicio y ese servicio al cliente es opcional, que cuida detalles, que ve experiencia, que se enfoca en querer tener algo especial para el cliente, que eso nos hace que se le dé pase a un proceso. Y el proceso ya es toda la estructura que en algún punto va y dice, no, o sea, todo lo que tienes en este momento va de la A a la Z y qué hay después de la Z, porque a veces creen que el proceso es cuando termina, pero no, ahí empieza también el proceso de fidelización. Entonces, viene proceso y de proceso está la magia, pero eso es como cuando está el parade a las 2 de la tarde y que se ve que todo el mundo súper rápido y va pasando Cenicienta y todas las princesas y demás. Antes de eso hubo un proceso. Antes de eso hubo servicio al cliente diciéndole a la gente como, hey, pónganse por acá, por aquí no, todo el mundo poniendo las cintas, detrás de la cinta de color amarillo, servicio. Y antes del servicio está la cultura, todo el equipo que se movió para hacer eso. Entonces, es entender que del equipo viene todo. Y el emprendedor, el empresario que lo tenga claro, ya tiene como 1000 pasos ganados hacia adelante en el camino que puede llegar a ganar más.
la importancia de dar y crear ese sentido de pertenencia y de cultura con nuestro personal. Ujú. De no hacer esfuerzos aislados, sino de pensar, esta empresa la saco adelante yo y los demás me van a seguir porque yo lo sé todo, yo voy por ahí. Sino, no, somos un equipo y a pesar de que puede ser que los emprendedores seamos un equipo pequeño, pero tenemos que trabajar en conjunto y en cultura para poder hacer que esto tenga éxito. Exacto. Creo que eso nos ayuda a hablar y empezar a entrar a lo tema de pasos. ¿Cuáles son los pasos que un emprendedor crees que debe de seguir, un empresario debe seguir, que tiene esa visión de marca, que necesita tener ese crecimiento exponencial? Ok, entonces, ¿qué paso necesita seguir? Ujú. Cuál sería el primer paso que debería seguir un emprendedor para crear esto? Yo pienso que eventualmente es entrar, como te comentaba, entrar a la cultura, Ujú. entender al equipo, entender dónde están, cómo lo tienen que hacer, entender en qué mercado se encuentran, cómo se desarrollan. Y eso nos lleva a poder entender que de ahí salen procesos, o sea, sale servicio, salen procesos y esquematizar esos procesos, porque no es tener desordenado lo que eventualmente se va a ejecutar. El tema es poder hacer la lista y eso es como cuando se empieza un proyecto y el gestor de proyectos empieza a tomar requerimientos, o sea, tener qué vamos a necesitar para poder llegar a que mi cliente tenga ese momento wow. Ok, cuando hablamos de esquematizar, ¿qué cosas van en ese esquema? Pienso que acá entra personas involucradas, tiempos. A veces el tema de tiempos es crucial porque de uno dependen otros y hay que entender que cuando eso es como el límite de uno empieza, termina cuando empieza el del otro, pero entender los tiempos, o sea, en qué momento se tiene que ejecutar qué tarea, cómo se tienen que ejecutar, qué es lo que esperamos que espera el cliente y qué es lo que realmente espera el cliente, qué queremos evocar, qué queremos dar a sentir, etcétera, etcétera. Que aquí entra, depende mucho de la marca, pero lo que, por ejemplo, un negocio de hamburguesas, ¿qué es lo más importante para el cliente? ¿Cuál es la experiencia? Si va de la mano con la propuesta de valor, ¿cuáles son nuestros tiempos de entrega? O un restaurante en general, ¿cuál es el tiempo de entrega de comida? Por ejemplo, McDonald's se supone que no podemos, o sea, no se pueden pasar más de 4 minutos en ventanilla, ¿verdad? Y si ya rompes ese timing, eventualmente ya no estás haciendo un trabajo perfecto. Entonces, hay excepciones, hay temporadas, pero ¿cuál es realmente esa guía que tu negocio tiene para que funcione? ¿Qué espera el cliente al final? Ujú. Saber es tener claro qué espera el cliente y cómo poder complacer al cliente teniendo idea de qué es lo que tiene. Hay que entender también cómo se vende, qué vendes y la forma en que lo vendes, ¿verdad? Ok. Porque el cliente eventualmente, y pasa, hay emprendedores que tienen el síndrome del yo-yo, yo le digo el síndrome del yo-yo, y eso yo soy, yo hago, yo quiero, yo quito, yo pongo, etcétera, etcétera. Y al entrar al síndrome del yo, entonces lo que terminamos es cegados y sesgados. Porque en algún punto creemos que lo que nos gusta a nosotros le gusta al cliente y porque la experiencia de Disney para mí es súper mágica y maravillosa, para mi cliente también lo va a ser y puede ser que no. Entonces, lo más importante es entender al cliente. Hay cosas que nosotros las usamos que cuando probablemente la persona que lo hizo no pensó que iba a ser para eso, ¿verdad? Entonces, ahí entra el tema de entender qué es lo que mi mercado me está demandando, ¿verdad? Sí, 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 me recuerda a la regla de que todo rótulo o toda norma que existe es porque alguien ya lo intentó. Exacto. Entonces es como eso, ya alguien lo intentó, si alguien hace y estar continuamente evaluando los procesos para decir, si alguien experimentó esto, ¿cómo potenciarlo? Volver al punto de los sentidos, Ujú. buscar y ver cómo mi producto toca los sentidos de las personas y cómo puedo agudizar yo esos sentidos para que él pueda recibir una mejor experiencia. Aquí también te voy a abonar algo más que es importante comprender y conocer en dónde y cómo está la marca. Ujú. Porque la experiencia depende de cultura. Y Sí, cuando digo cultura no es solo de equipo, es cultura también local, cómo la marca lo percibe. Entonces, hay también un tema de entorno que es importante entender y comprender para poder lograr que sea una estrategia única e integral. McDonald's, vos vas a la India y no hay carne, o sea, no, no hay carne de res, porque las vacas sí. son sagradas, pero entonces ahí entra un tema de pensar global, pero actuar local. Y de ahí parte muchas cosas de que al final del día esa estrategia pueda ser unificada, porque yo voy a ir a la India, trato de comprar McDonald's, me va a saber igual, más no estoy comiendo carne Sí. de res.
¿verdad? Entonces ahí es cómo puedo hacer que mi cliente se sienta bien Y en cada saber uno de también mis dónde me espacios. adapto. Por ejemplo, el McDonald's de Antigua, está hecho y pensado para Antigua. Ujú. No está como todos los demás McDonald's que tienen otra línea, sino también saber cuándo puedo adaptarme yo al cliente y al tipo de negocio que estoy haciendo. Sí, Leo, hablemos aquí algo súper importante antes de pasar a lo que deben de evitar y lo que no deben hacer. A nivel de creatividad, ¿cómo Ok. planteas la creatividad que puede ser subjetiva para poder crear campañas que puedan estar inspiradas en todo lo que hemos venido hablando y que al final también aseguremos que tengan éxito? Vamos a ver, la creatividad es algo que es inagotable Y es subjetivo, y es ¿verdad? subjetivo. No podemos decirle le va a dar más creatividad a hacer esto o le va a dar más creatividad a hacer lo otro. Pero a mí sí me parece fundamental que en emprendimientos las personas conozcan el proceso. Que las personas de marketing, los encargados de mercadeo vayan y conozcan y vivan el proceso. Usted no puede hablar de una marca que no conoce, y no puede tampoco recomendar un producto que usted no ha probado hasta cierto punto. Entonces, conocer la marca es un punto valioso para mí, conocer el producto de las personas que están desarrollando la creatividad o esto. Porque vamos a ver, volvamos no sé si se acuerda el billete, los primeros billetes de Costa Rica. Ujú. La creatividad estaba pensada por una persona de aquí que llamó a Europa y dijo, sí, necesitamos un billete aquí en Costa Rica, hay un océano, también hay cafetales y Y hay fincas plátanos, y hay el plátanos. plátano que no crece en las playas, ¿verdad? Entonces vinieron allá y fueron creativos y se pusieron muy creativos. Entonces dibujaron una mata de plátano a la par de la playa con una de café que sabemos que Y un no se poste vive de así. luz. Exacto. Y no había luz, pero pues, era otra inspiración. Eh, Entonces, eso pasa por no conocer la marca. Podemos ser muy creativos, tener ideas muy buenas, pero volvemos al punto. Debemos de conocer y que nuestra cultura la conozca nuestro personal. Si no la conocen, las ideas se van a ir por otro lado. claro, a ver, ahora hablemos de lo que no, que tienen que evitar. Yo voy a empezar con una, te voy a dar otra y me das otra y te doy otra. Dale. Pero la primera y la mía es tratar de pensar no solo en la experiencia, sino también pensar en el cliente y en el producto. Porque cuando nos enfocamos en que la experiencia sea perfecta, estamos olvidándonos de qué piensa el cliente o nos estamos olvidando detalles del producto. Entonces, la experiencia puede ser perfecta, pero si el producto no sirve, No, no tiene todo mal, sentido. ¿verdad? Todo mal. Entonces, ese es el primero de evitar. ¿Cuál es tu segundo de evitar? El segundo evitar es no pensar en el presupuesto. Podemos crear una experiencia muy bonita para un producto, pero puede ser que nos salga o muy cara y no la podamos sustentar a futuro, o que sea todo un fiasco económico. Entonces hay que evitar eso, porque también corremos riesgos a veces al brindar experiencias que vayan alejadas a la realidad económica de las personas. Ujú. Yo te voy a dar otra que es ignorar al cliente después de la venta. La fidelización, muchas veces se cree que el journey, el mapa de venta del cliente es lineal, pero realmente no es lineal, es círculo. O sea, de acuerdo cuando hice mi tesis de justamente mercadeo, especialmente digital, pero igual aplica mucho para la parte tradicional, yo planteaba que el journey no tenía que ser lineal, sino que tenía que ser cíclico, porque en algún punto lo empezabas otra vez. Si como marca querías mantener a tu cliente y había algo muy importante en el ciclo que era un esquema de fidelización. Entonces, uno de los no es pensar de que la venta acaba cuando el cliente pague y listo, pero realmente la venta inicia ahí, porque es más fácil fidelizar, o sea, tener ventas de clientes ya fidelizados que encontrar clientes nuevos. Entonces, es no olvidarse del cliente. Voy a dar una muy controversial, que es escuchar demasiadas opiniones. Si comenzamos a escuchar y a complacer a todo el mundo, no vamos a tener un producto en específico. Saber que nuestro producto va a ser bueno para un mercado en específico y está bien. No tiene que gustarle a todo el mundo ni quedarle bien a todo el mundo. Ujú. Y la última, la parte de olvidar la personalización. Creo y pienso que la personalización y los detalles es lo que hace la diferencia en que una marca tenga éxito o no tenga éxito. Y se siente como, a veces el cliente se puede sentir y llegar a sentir como un número más si no tienen ese detalle. Entonces pienso que lo más importante es poder pensar
en cómo hago para que no mi cliente se sienta tan especial que sea único dentro de los 1000 clientes que pueda llegar a tener. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué experiencias debo de ofrecer para el seguimiento y fidelización del cliente? ¿Cómo es la experiencia de fidelización del cliente? Es cíclica. Como lo que te decía, la experiencia y de fidelización de clientes es cíclica y es pensar en que en algún momento el cliente tiene que volver o yo tengo que dar una experiencia tan buena o de seguimiento que quiera volver. Hace 2 semanas, 3 semanas, estaba en una charla de CRM, de hecho, y hablaban, eso no significa que todos deben tener un CRM, a veces hay emprendedores que todavía no lo necesitan y que a algún punto sí lo van a llegar a necesitar, pero hablaban de una floristería en México, Ujú. que la floristería, esta persona era de Brasil e hizo un pedido a una floristería porque su mejor amiga se fue a México y compró las flores. El, no sé, ponele el 27 de agosto, compró flores. Y entonces resulta que el 27 de agosto del año siguiente, o sea, este año, por ejemplo, hoy le escriben y le dicen, hola, ¿cómo estás, Pablo? Hace un año pediste flores, ¿deseas volver a hacer el mismo detalle especial para tu amiga? O sea, le estás llamando, le estás recordando y de paso sí no, se le había olvidado y dijo como, no, uy, o sea, lo quiero volver a hacer. Y lo único que hizo, sí, por favor, los mismos datos, la misma dirección de entrega, sí, listo, pago hecho, realizado, efectuado. Entonces, el tema de fidelizar también es recordarle al cliente que estás ahí, porque el cliente o sea, los clientes son olvidadizos, competimos contra marcas que todo el día, todos los días están tratando de estar presentes. Entonces toca entender hacia dónde van y ser necios hasta cierto punto, claramente o sea, no tomárselo a pecho, ¿no? Pero poder estar, o sea, pensar en estar ahí. Y después de pensar en estar presentes, poder dar ese paso más y conectar con el cliente, volver a reconectar, poder estar ahí y recordarles. Eso es una de las cosas más importantes para poder asegurar la experiencia también. Súper, es agotar los canales que tengamos disponibles para comunicarnos con los clientes y no olvidar que existen. El valor que el cliente recibe al saber que nosotros acordamos sus fechas, que nos acordamos que existe, que nos compró, es importante. Igual a la hora de bienvenida, decirle el nombre a las personas es importantísimo. El nombre es una de las cosas más importantes que uno se debe memorizar de las personas. Un cliente se siente distinto cuando lo llamas por tu nombre. Ujú, A la hora de crear una experiencia, me parece súper importante que guardemos las bases de datos y tener un buen cuidado de las bases de datos ujú, que lo deben de tener los emprendedores. Decirles, si no tienen base de datos o no han creado bases de datos, creen las bases de ujú, datos. ¿Y qué datos necesitamos específicamente para crear bases de datos? Pues lo más importante sería nombre, correo electrónico, número de teléfono y si se puede fecha de cumpleaños. Son 4 datos que son súper importantes porque te permiten esa fidelización y ese contacto después, porque sí podemos creer que a veces los clientes nos vienen, nos compran y ya se van y ahí termina y ujú. muere todo. Y no es el fin, sino es el nuevo comienzo de una nueva historia que podemos A una crear. relación. Pero bueno, Leo, pienso que hemos aprovechado un buen espacio. ¿Tenés más preguntas? Creo que estamos, ¿no? Para hoy y pensar que crear experiencias estilo Disney es conectar, es dar la mía extra, es crear magia a través de un proceso que tiene un servicio, que tiene una cultura y un equipo. Entonces, es poder entender que esa clave, esa fórmula mágica debe de ser aplicada a negocios, emprendimientos, ideas, proyectos, equipos que quieren tener éxito, no olvidar los no y poder entender cómo pueden entrar a un mercado con una estrategia ganadora. Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo episodio. Listo. Chao.